Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Le voy a pedir que por favor me acompañe con su Biblia. Estamos estudiando la carta a Timoteo. Estamos en el capítulo 3 y vamos todos a leer desde el versículo 1 al 7. Esta es la segunda parte. El mes pasado estuve hablando sobre el primer versículo y el tema que titulé para este mensaje, un modelo bíblico de liderazgo eclesiástico. Y esta sería la segunda parte. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, bendito Señor, por el honor, por el privilegio, por la bendición que me das una vez más de poder estar delante de tu congregación, Señor, delante de tu iglesia, para poder exponer tu santa palabra, Señor. Primero que nada, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero confieso, Señor, y me aparto para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Oro, bendito Señor, para que tú puedas usarme de tal manera que yo pueda transmitir tu palabra a tu santa iglesia. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra pueda llegar y germinar en cada uno de ellos, y así, Señor, también poderlos llevar por obra en nuestro diario vivir. Gracias te doy, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesús he orado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Un modelo bíblico de liderazgo eclesiástico. Eso es lo que nosotros podemos ver a través de estos textos de la Sagrada Escritura. En el sermón del mes pasado estuve hablando sobre la idea principal, sobre el modelo de liderazgo. Un modelo bíblico de liderazgo eclesiástico es necesario para que la iglesia muestre la gloria de Cristo en su culto y en su testimonio. Y en primer lugar tenemos que entender que el liderazgo de la iglesia está diseñado por Dios. Está diseñado por Dios, no es algo que los hombres se inventaron, sino que es de parte de Dios que viene. Él ha diseñado el liderazgo de la iglesia para que sea una muestra de su gloria, para que cada uno de los líderes y que cada persona creyente pueda mostrar la majestad de la creación a través del liderazgo. Un liderazgo de la iglesia no solo está diseñado por Dios para mostrar su gloria,
también está diseñado para depender de su evangelio, ¿verdad? Y aquí en estos pasajes del versículo 2 al 7, nosotros podemos ver unos requisitos que son muy importantes para los líderes. En este caso, el texto dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. En los textos anteriores yo estuve explicando que la palabra obispado aquí se está refiriendo a un pastor, se está refiriendo a un líder. Entonces es necesario estos requisitos que muestran las Sagradas Escrituras. A veces los líderes de la iglesia son elegidos por su educación, en otras circunstancias por su situación económica, por su estatus o por las actividades que hace en la iglesia. A veces la preparación que reciben los candidatos para los líderes es exclusiva y doctrinal y teórica. Sin embargo, según los requisitos más importantes, tienen que ver con el carácter y la madurez espiritual. El carácter y la madurez espiritual es lo que nos muestran estos mensajes. Aquel que desea anhela el ser un obispo, el ser un pastor, el ser un líder, estos requisitos tienen que ser básicos, tienen que ser fundamentales. Los requisitos específicamente mencionados se encuentran aquí en 1 de Timoteo capítulo 3 y también en Tito del capítulo 1 del versículo 5 al 9. Dice el primer requisito: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, irreprensible. Estas listas y muchas otras como ellas presentan características que debe tener toda persona que dirige la iglesia. Pero pastorear al pueblo de Dios requiere mucho más que el asunto. No es solo el liderazgo, sino el ejemplo moral y espiritual, como lo acaba de mencionar. Resumiendo este tipo de requisitos, Pablo, aquí la palabra de Dios exige que el obispo en la iglesia de Jesucristo sea irreprensible. Esta palabra dice es necesario, subraya que es un requisito indispensable. No puede faltar. La palabra dice es necesario. Una vida irreprensible es el requisito fundamental para el liderazgo en la iglesia. La palabra irreprensible significa que no se puede sujetar, que no se puede detener. El hombre irreprensible no puede ser, en pocas palabras, arrestado o sujeto como si fuera un delincuente. Al hombre irreprensible no hay nada de qué acusarlo. Eso es lo que está diciendo el texto. En Tito 1:6 se habla también de ser irreprensible, pero se emplea un vocablo diferente. En un participio presente, la palabra sea indica que está en un estado presente de ser irreprensible. Quiere decir que en estos momentos una persona que está liderando pues no tiene que tener ese problema en su vida, de que sea tachado por ser un delincuente o ser una persona que esté acusado. Es obvio también que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida, porque todos los días nosotros pecamos. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Lo que quiere decir aquí es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluyen de ser la
la horma más elevada de una conducta piadosa. Debe ser un modelo a seguir para la congregación. Tampoco debe darle a los enemigos de la iglesia la razón para que ataquen el testimonio. Por eso dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Los pastores deben ser cuidadosos de permanecer irreprensibles por varias razones. En primer lugar, son el blanco especial para Satanás y a ellos los atacan con muchas tentaciones más severas que a otros. Los que están en la línea delantera de la batalla espiritual sufrirán el embate principal de la oposición satánica. En segundo lugar, su caída tiene mayor potencial para hacer daño. Si un líder o un pastor cae, hace demasiado daño. Satanás sabe que cuando un pastor cae, en efecto, en las ovejas es devastador. En tercer lugar, el mayor conocimiento de la verdad de los líderes y la responsabilidad de vivirla trae un castigo mayor cuando pecan. Por eso la palabra de Dios dice que es necesario que sea irreprensible para guardarnos de todo eso. En cuarto lugar, hay más hipocresía en los pecados de los ancianos que en la de los demás, porque ellos predican en contra de los pecados que cometen. Imagínense qué fuerte es esto. Venir aquí y predicar del pecado y uno haciendo el mismo pecado es bastante fuerte. Por eso la palabra de Dios pone como requisito principal que sea irreprensible. Es necesario, dice la palabra de Dios. Los líderes necesitan de la gracia y del poder de Dios en forma abundante debido a su mayor responsabilidad. Para protegerse a sí mismos, los líderes deben dedicar tiempo a un estudio profundo de la palabra de Dios. Deben estar, dice la palabra, nutridos con la palabra de fe, que son las escrituras, y de la buena doctrina. El salmista escribió en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es solamente por medio de la palabra del Señor que nosotros nos podemos guardar, meditando en ella todos los días. De esa forma, pues, no vamos a pecar. Nos podemos mantener firmes. Pero si descuidamos esta parte en nuestras vidas, vamos a pecar. Un líder debe exponer continuamente su vida ante la luz de la palabra de Dios. Debe también ser un hombre de oración y ser responsable ante otros en confraternidad espiritual. Ahora yo entiendo todo lo que el pastor a nosotros nos aconseja, que nos congreguemos, que estudiemos la palabra, que oremos continuamente, porque esto es una labor muy delicada. Hay consecuencias graves cuando un pastor, un predicador, un líder cae. La iglesia tiene un llamado a estar comprometida con la conservación del liderazgo que es piadoso. La iglesia es responsable de medir a los hombres para esta norma. Irreprensible, también podemos entender que literalmente no se puede pillar o agarrar en nada, ¿verdad? Que no pueda ser un líder ser cogido haciendo algo que no es debido.
A veces pasan situaciones en el trabajo tan sencillas que uno sabe que está trabajando para los jefes y llega la tentación de poder agarrarse algo fácilmente ahí. Está la tentación a la mano, pero un líder debe ser irreprensible, no tiene que ser pillado en ninguna de esas cosas, no lo debe hacer, ni siquiera lo debe pensar. Al contrario, tiene que cuidar las cosas. Significa que es libre de acusaciones. La persona que es irreprensible es libre de acusaciones. Y como lo mencioné, no significa que sea perfecto, sino que la gente no tenga serias acusaciones en su contra. Eso es lo que dice la palabra. Significa que no puede ser cualquier persona entre la multitud. Tiene que ser diferente. El líder debe ser conocido por su madurez espiritual. En otras palabras, cuando las personas describen su carácter, no lo identifican primeramente o fundamentalmente con una característica negativa. No. Por ejemplo, si alguien pregunta a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas, ellos preguntan por él y ¿qué es lo que van a decir? Es un hombre que siempre se enoja. El líder irreprensible no tiene que ser así. O van a preguntar por él y puedan contestar, es un hombre que vive en adulterio. No. La palabra irreprensible dice que tiene que estar ajeno a todo eso. O que digan, bueno, lo único que sé de él es que siempre pide dinero prestado y no lo devuelve o algo parecido. El líder irreprensible no tiene que ser tachado por esas cosas. Cosas así se dicen de un hombre que no es irreprensible. Un hombre irreprensible debe tener el conocimiento y el respeto de sus amigos y de la congregación en cuanto a su integridad. Eso es lo que dice el texto de la palabra irreprensible. Número 2, marido de una sola mujer. El obispo o anciano primero debe ser irreprensible con relación a las mujeres. Debe ser marido de una sola mujer. El texto griego literalmente dice hombre de una mujer. Pablo no se está refiriendo al estado civil del líder. Más bien el asunto es su comportamiento moral y sexual. Muchos hombres se han casado una sola vez, no son hombres de una sola mujer. Muchos con una esposa son infieles. Aunque permanecer casado con una mujer es encomiable, esto no es una indicación o una garantía de pureza moral. Algunos pudieran preguntarse, ¿por qué Pablo comienza su lista con esta característica? Bueno, lo hace así porque en este aspecto, todos los demás, donde los líderes parecen estar más propensos a caer. El dejar de ser hombre de una mujer ha sacado del ministerio a más hombres que cualquier otro pecado. Así que esto es un asunto de mucha preocupación, de mucho cuidado. La palabra de Dios aquí nos está advirtiendo. Se han ofrecido varias interpretaciones que evaden el significado de esta norma. Algunos han afirmado que su propósito es prohibir la poligamia. Un hombre, sin embargo, no podía ni siquiera ser miembro de la iglesia si era un polígamo, menos un líder. Si esto era todo lo que Pablo quería decir, esto sería una prohibición innecesaria. Además, la poligamia no era algo que había en Éfeso. No era algo común en la sociedad romana.
en parte porque los encuentros sexuales fuera del matrimonio, así como los divorcios, se obtenían fácilmente. Tampoco fue la poligamia una característica de la sociedad judía del primer siglo. Otros aseguran que Pablo aquí prohíbe volverse a casar después de la muerte de su esposa. Sin embargo, como hemos visto, esta norma, como todo el resto, se refiere al carácter moral, no al estado civil. Además de esto, las Escrituras permiten y honran las segundas nupcias bajo las circunstancias apropiadas. Pablo quería que las viudas jóvenes se volvieran a casar y formaran una familia, dice las Sagradas Escrituras en Tito 5:14, y las viudas podían describirse como mujeres de un solo hombre. En 1 Corintios 7:39 escribió: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con cualquiera con tal que sea en el Señor. Y esto es viceversa. Si el hombre queda viudo, también es libre de volverse a casar. Aún otros sostienen que este requisito excluye a los hombres divorciados del liderazgo espiritual. Una vez más, esto pasa por alto el hecho de que Pablo no se está refiriendo aquí al estado civil, ni tampoco la Biblia prohíbe todas las segundas nupcias después del divorcio. En Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, y también el capítulo 19, versículo 9, nuestro Señor Jesús permitió las segundas nupcias cuando el divorcio era producto de adulterio. Pablo dio una segunda oportunidad en la que las segundas nupcias se permitan cuando el esposo incrédulo inicia el divorcio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Aunque Dios aborrece todo divorcio, Él extiende su gracia sobre la parte inocente en estas dos situaciones. Como las segundas nupcias en sí no es un pecado, no necesariamente dañaría el carácter de un hombre. Sin embargo, si el divorcio era el resultado de la imposibilidad del hombre de gobernar su familia, como lo menciona el versículo 5, entonces sí queda descalificado. Tampoco Pablo pretende excluir a los hombres solteros del ministerio. Si este fuera el caso, aquí se habría eliminado a sí mismo el apóstol, ya que él era soltero, según dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. Eso es lo que está diciendo el texto. A ella solamente ama, a ella solamente desea y su pensamiento está en ella. Mantiene la pureza sexual tanto en sus pensamientos como en su conducta. Ese requisito era muy importante en Éfeso, donde la impureza sexual era incontrolada. Muchos, si no la mayoría de la congregación, habían una que otra vez caído presa de la impureza sexual. Si esto había sido antes de que el hombre viniera a Cristo, no era un problema. Si ocurrió después de su conversión, incluso antes de asumir la función de líder, sí es un problema. Si sucedió después que asumió su liderazgo, lo descalificaba definitivamente. Las mismas normas se aplican a los hombres que están en posiciones de liderazgo espiritual en la actualidad. Las Escrituras ponen en claro que el pecado sexual es una deshonra que nunca se va.
Proverbios 6, 32 al 33 dice del adúltero: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pablo también indica que no mantener el cuerpo puro y controlado trae como resultado no ser apto para la predicación. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Número 3, sobrio, prudente y decoroso. Estos tres términos están relacionados, así que conviene tratarlos juntos. Un líder de la iglesia de Dios debe ser también moderado, sobrio. Literalmente significa sin vino o no mezclado con vino. Aunque es cierto que el vino alegra el corazón del hombre, dice el Salmo 104, versículo 15, también tiene la potencialidad para hacer gran daño. Por eso, por lo general, se dilúa con agua en los tiempos bíblicos. No obstante, retienen su potencialidad para dañar a quienes lo beben sin mezclar o el exceso. Proverbios capítulo 20, versículo 1 nos advierte: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Proverbios 23, 29 al 35 describe de forma gráfica a un atrapado por el vino. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la misura. No mires al vino cuando rojea, cuando se resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún la volveré a buscar. Algunos ejemplos que tenemos de personas que sufrieron por causa del vino: está Noé, en Génesis 9, 20 al 27, ustedes pueden leer qué fue lo que pasó. Amón, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 28 y 29, son ejemplos de quienes han sido afectados por el vino. Levítico 19 prohíbe que los sacerdotes beban vino cuando desempeñan sus tareas sacerdotales. Los que toman un voto nazareno tampoco podían tomar vino, dice Números 6:3. Los reyes y los demás gobernantes debían abstenerse de beber vino, según Proverbios 31:4, porque podía entorpecer sus sentidos y afectar su juicio. En un sentido metafórico significa alerta, observador, vigilante o con la cabeza clara. Así que este puede ser en un sentido fundamental en este pasaje. Un líder debe ser uno que piensa claramente. Debe poseer la fuerza interior para abstenerse de cualquier exceso que entorpezca sus sentidos. Es objetivo, una persona en quien la gente puede confiar. Prudente se refiere también al dominio propio que está en su sano juicio. Una persona que no hace locuras, que no toma riesgos innecesarios,
y que sabe tener cuidado. La misma palabra se usa en Marcos 5:15 para el endemoniado. Después de que había sido sanado, estaba en su juicio cabal, dice. La palabra decoroso señala que es respetable, de buena conducta, ordenado y digno de respeto. A veces se refiere también a la vestimenta, que es discreta y que es decente. La palabra viene del verbo cosmeo, que significa ordenar, decorar o adornar. De este término viene la palabra cosmos, que significa el mundo o el universo, llamado cosmos por el orden que tiene. El concepto que estas tres palabras tienen en común es que el líder tiene buen juicio, demuestra sabiduría, debe ser un hombre serio en el buen sentido de la palabra, no grave, pero tampoco liviano o superficial. Tiene dominio propio, una persona que se pueda confiar en él y que la gente lo respeta, generalmente, no solo en la congregación. Número 4, hospitalario. Quiere decir literalmente amigo de extraños, una persona que abre su puerta a visitas, pero aún más importante, una persona que abre su corazón a personas nuevas para poder predicarles el evangelio y compartir las grandezas de Dios. Número 5, apto para enseñar. Hasta este momento, todas las características del obispo que se han mencionado son atributos que cada cristiano debería cultivar. No solamente los pastores, sino cada cristiano debemos de cultivar esos caracteres. Solo existe un nivel más alto de madurez que estas áreas de parte de los líderes. El requisito apto para enseñar. Se describe algo especial para el obispo. No todos los cristianos tienen que desarrollar esa aptitud. Un obispo tampoco tiene que ser un maestro erudito o un orador superdotado. Solo tiene que saber compartir las enseñanzas de las Escrituras de una manera que ayude a los demás en el crecimiento espiritual. Debe tener un conocimiento bíblico y teológico suficiente para evitar errores serios y tener la capacidad para explicar las enseñanzas claramente. No todos los obispos o pastores pueden predicar o hacer clases para un grupo de personas, pero deberían saber enseñar por lo menos de forma personal. Número 6, no dado al vino. Esto es claro. Mientras la palabra anterior, sobrio, que acabábamos de escuchar, indica algo más amplio, estas palabras indican específicamente que no es un adicto a las bebidas alcohólicas. Aún así, podríamos hacer aplicación a cualquier tipo de vicio, como las drogas o el consumo excesivo, o incluso hasta de la comida. Número 7, no pendenciero. Esta palabra viene del verbo que significa pegar. Significa que el líder no debe de ser un peleador, un malgeniado, un violento, una persona iracunda. Todo lo contrario. Tiene que ser una persona que busca la paz, que tenga buen sentido del humor, que sea apacible. Número 8, no codicioso de ganancias deshonestas. No hay nada malo en ganar dinero honestamente o en desear mejorar la situación económica.
Lo que aquí se condena es el deseo de ganancias deshonestas. Un líder de la iglesia no puede estar involucrado en negocios ilícitos o en prácticas deshonestas en su trabajo. No se puede. Número 9, amable, apacible. La palabra traducida amable significa literalmente sin pelea. Apacible apunta al hecho de que ama la paz. Los dos indican lo opuesto de pendenciero. El líder debe ser una persona que es amistoso, benigno, tranquilo, pacífico. No avaro, literalmente no ama el dinero. Mientras la frase anterior, no codicioso de ganancias deshonestas, habla específicamente de la deshonestidad, esta palabra señala el problema de simplemente desear tener mucho dinero, aunque no lo gane con métodos deshonestos, sino el deseo de querer tener más, de no estar conforme con lo que Dios le da. Eso es lo que aquí se está condenando. No condena el deseo de mejorar su situación siempre que esté dentro del contexto de las prioridades sanas. La avaricia es un deseo que domina a alguien, haciendo que la riqueza sea una meta demasiado importante en su vida. Un síntoma de la avaricia es la falta de generosidad. Al avaro no le gusta dar, al avaro siempre le gusta ahorrar, no quiere compartir, siempre quiere recibir, pero a él no le gusta dar. Que gobierne bien su casa con sujeción, con toda honestidad. Pablo destaca esta característica porque es la única por la cual también da un pequeño argumento. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Con esto queda muy claro que el obispo gobierna la iglesia, que cuida de ella. La idea es que su mejor escuela es su propio hogar. Una persona que no sabe amar, disciplinar a sus hijos, difícilmente será un líder espiritual en la iglesia. Los líderes actúan como padres espirituales con los miembros de la congregación. Tienen que mostrarles mucho cariño, enseñarles, animarles y a veces corregirlos también. Frecuentemente los líderes de la iglesia dedican tanto tiempo al ministerio que abandonan su propia familia. ¿Y eso qué demuestra? Que no saben ordenar sus prioridades. Si un hombre del ministerio no da tiempo a sus esposas e hijos, solamente demuestra que tampoco va a ser buenos guías espirituales en la iglesia, porque no están ministrando a los que están cerca de él. El resultado será que tendrán problemas en su familia y esto va a perjudicar su ministerio en algún momento. Tendrán que volver a invertir más tiempo que lo normal en su familia para poder arreglar sus conflictos. Serán malos ejemplos para los demás también. El efecto será una iglesia llena de conflictos familiares. Es como el cuidado de un automóvil. Si el dueño lo mantiene regularmente, los afinamientos, cambios de aceite, los arreglos necesarios, el auto va a funcionar bien y tendrá el tiempo para otras cosas. Pero si descuida su vehículo, piensa que no tiene tiempo, al final va a tener que invertir más tiempo para ir a resolver el problema cuando se le dañe. Algo similar así. Es como un círculo vicioso. No un neófito. La palabra neófito significa literalmente recién plantado. Comúnmente usado para plantas,
Aquí se refiere a una persona recién convertida. La advertencia en la segunda parte del versículo 6 es que una persona nueva en la fe, honrada con este oficio, fácilmente se pone arrogante y queda bajo el mismo juicio que el diablo, es decir, se envanece. La referencia al diablo probablemente apunta al hecho de que fue la arrogancia lo que lo hizo caer. ¿Cuánto tiempo es muy poco para ser un líder o un obispo o un pastor? Pablo no estipula ningún tiempo específico y por lo tanto cada iglesia, cada congregación tendrá que tener la sabiduría para poder evaluar a los candidatos. Que tenga buen testimonio de los de afuera. No obstante, con los miembros de la iglesia que tengan una buena impresión del líder. Tampoco debe ser respetado por los que no son de la iglesia. La idea es que a veces es más fácil dar una buena imagen dentro de la congregación que fuera de la congregación. El líder tiene que dar una buena impresión en lo general, tanto como lo hace aquí en la congregación, como lo hace en el hogar, como lo hace en el trabajo, como lo hace en la calle en su diario vivir. Eso es lo que las Sagradas Escrituras nos están enseñando. En los trabajos es donde uno puede ver realmente, puede uno practicar todas estas enseñanzas que la palabra nos da. Ahí uno se encuentra de todo. Ahí si uno no está bien orado, no está bien agarrado de la palabra del Señor, uno fácilmente cae ahí, porque ahí hay de todo. Pero si nosotros oramos, leemos la palabra, estamos en comunión con el Señor, se nos va a hacer fácil reconocer que también ellos necesitan del Evangelio. Por eso es necesario que el líder debe tener un buen testimonio con los de afuera y también en la iglesia. Es ahí donde se nota si es fuerte o no. Caer en el lazo del diablo significa simplemente enredarse en el pecado. Si uno es débil y sigue las malas costumbres de los demás, tiene mala reputación, se desanima y se enreda más todavía. Es un peligro de círculo vicioso. Así que las Sagradas Escrituras aquí nos están enseñando un modelo bíblico de liderazgo eclesiástico, que cada persona, como dice la palabra de Dios, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que todos estos requisitos estén. Quizás no lo vamos a poder hacer a la perfección, pero tenemos que estar lo más que podamos estar a nuestro alcance. Y se podrá lograr, sí se puede lograr, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Se puede lograr porque nuestros pecados ya han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se puede lograr si nosotros amamos a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. No va a ser una carga esto, sino va a ser un deleite el poder tener estos principios en nuestra vida. Y es para todos nosotros, no es solo para los pastores, no es solo para los líderes, es para todos. Oramos, amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al
629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.